en la línea telefónica. Agradezco mucho que nos tome la llamada la diputada María Marcela Torres Peinbert, integrante de la Comisión de Educación, justamente la que aprobó estas iniciativas. Diputada, muy buenas tardes. Hola Jonathan, qué gusto saludarte a ti y a todo el público de Estel. Al contrario. Diputada, pues la primera pregunta creo que es obvia. Finalmente, ¿cómo quedaron redactadas estas leyes secundarias que tengo entendido se intentarán subir al pleno el día de hoy? Pues mira, tristemente vemos que la cuarta transformación y su forma de legislar consiste en hacer leyes para pequeños grupos, en este caso a la gente. Lo que está haciendo estos tres dictámenes es entregar la educación pública del país a un pequeño grupo sindical que es la gente. Serán ellos quienes palomearán qué maestras y qué maestros, independientemente de sus capacidades, siéndoles leales a sus sindicatos, pueden subir en su escalafón o no. ¿Cuáles de los muchachos de las normales que van a tener pase directo, de las normales públicas, entran a tener plaza o no? Ellos tienen pase directo y el sindicato, la gente va a estar sentada palomeando de manera totalmente ilegal. ¿Qué muchachos que no son trabajadores, ¿no? Son estudiantes, pero el sindicato, que está hecho para defender trabajadores, va a palomear quiénes pueden entrar y quiénes no al sistema? Entonces, creo que es una ley pensada para un pequeño grupo, que es la gente. No es una ley hecha para las y los maestros, los cuales van a necesitar estar arrodillados ante sus líderes sindicales para poder subir en su escalafón o mejorar su condición. Y tampoco es una ley, son iniciativas pensadas, son dictámenes pensados en el bien de las niñas, niños, adolescentes y de las familias de México, y por tanto del futuro del país. Claro, diputado, son dictámenes totalmente facciosos, hechos para facciones, y desgraciadamente alejan a México de esta economía del conocimiento tan necesaria, tan importante, y que se está acelerando aún más porque la tecnología va avanzando de manera vertiginosa en el mundo, y con esto pues no va a haber evaluaciones, el que los maestros quieran o no evaluarse es totalmente voluntario. Claro. Entonces no son buenas noticias para México. Diputada, incluso ustedes y ustedes como oposición, tanto PAN, obviamente PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, incluso acusaron que podrían estas leyes fueron incluso redactadas por la misma coordinadora. Así es, a pesar de que el PAN presentó sus propios proyectos con propuestas distintas, ninguna de ellas está reflejada. Estas fueron iniciativas dictadas desde el Ejecutivo, desde la SEP, en reuniones con ese grupo del sindicato que es la CENTE, y pues como decían ayer todos los discursos, les cumplieron a este grupo con razones totalmente políticas y electorales, pero nunca pensando en niñas y niños y en el futuro de México. Diputada, ¿ustedes realizarán alguna acción de corte legal, de tipo legal, para contrarrestar estas leyes secundarias? Pues mira, tiene varios puntos en los que sí hay ilegalidad, ¿no? Se está faltando a ese principio constitucional de equidad, porque ahora resulta que solamente los estudiantes de las normales públicas van a poder acceder al sistema, porque al darles preferencia, todas las plazas se van a llenar con muchachas y muchachos egresados de normales públicas y de la universidad pedagógica. Con otra cosa, el impacto presupuestal, Jonathan, ¿de cuánto crees que es? ¿De cuánto? ¿De cuánto estamos? 0 pesos. No tienen recursos. En el presupuesto se le está reduciendo el presupuesto, por ejemplo, para construcción de escuelas. El incremento en general para la educación en este presupuesto para el 2020 es de 1.8 y todo el recurso se va a becas.
Okay. No hay recurso para preparar mejor a nuestros muchachos en las normales, no hay recurso para la educación inicial, que están poniendo ya como un derecho, y eso está muy bien, ¿no? Como un derecho de cualquier mexicano o mexicano, pero que no se va a poder llevar a cabo si no hay recursos económicos. Dicen que Correcto. obras son amores y no buenas razones, y aquí lo que vemos es que solamente como discurso, Claro. no como no como hechos, no como acción. Correcto, pues ahora entonces estaremos muy pendientes de lo que suceda el día de hoy en el Pleno de la Cámara de Diputados. En tanto, diputada, muchísimas gracias por estos minutos para 21 Noticias. Gracias a ti, Jonathan, un abrazo y un saludo al público. Igualmente para usted, la diputada María Marcela Torres Peinbert, que bueno, pues es integrante de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.